Bienvenido. Yo soy Cliff Bell de la Red Global Christian International para México y qué gusto que me acompañes para este tiempo. Yo tengo un mensaje muy especial que darles hoy y creo que es muy relevante para el tiempo que estamos viviendo. Ahora, favor de hacer un comentario y avisarnos desde dónde nos estás escuchando. Siempre me encanta saber hasta dónde está alcanzando estos videos. Eso me anima para seguir adelante y hacer más. Y también, como este video es pregrabado, no es en vivo, pero puedes, si quieres ayudar a otro, como no tengo la habilidad de poner las escrituras en la pantalla, si quieres ayudar a otro, puedes también poner en los comentarios las citas de las escrituras que estoy utilizando. Y favor de conseguir tu cuaderno, tu Biblia abierta, quizás un rico café. Yo tengo el mío aquí. Amén. Entonces vamos a entrar en esto. Sabes que Dios ha prometido para nosotros muchas promesas maravillosas y grandísimas. Nos ha hablado de tiempos de avivamiento, de reforma y de avance para la iglesia, tiempos de cosecha, la última cosecha antes de que Él venga. Pero no vamos a poseer estas promesas con nuestra propia astucia, con sabiduría humana, utilizando nuestros propios recursos. Vamos a tener que emplear la dirección del Espíritu Santo, ser sensible a Él y depender en Él. Y eso es una de las cosas que hemos estado aprendiendo durante este tiempo de la pandemia en 2020. Y tenemos que aprenderlo bien, porque eso será esencial para poder entrar en la plenitud de las promesas que Dios tiene para nosotros. Como en el tiempo de Zorobabel, en Zacarías 4:6, Dios le habló y le dijo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues yo voy a estar utilizando la historia de Jacob en el libro de Génesis como una ilustración para el mensaje que les voy a dar. Entonces yo voy a iniciar con una oración. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos es comida, nos es vida, nos es aliento, Señor, nos es dirección. Padre, toma estas palabras que vienen de tu libro, Señor, son tus palabras, y ayuda estas palabras a ser sembradas y alcanzar lo profundo de nuestro corazón para que pueda brotar, crecer y producir mucho fruto que permanece. Y ahora reprendo a todo espíritu contrario que intentaría estorbar, distraer o impedir durante esta transmisión. Padre, gracias por traer un cielo abierto para cada persona que me está escuchando, sea en Facebook o en YouTube o en otra manera, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Pues vamos a estar hablando de Jacob. En Génesis capítulo 15 y capítulo 22 habla del pacto que Dios hizo con el abuelo de Jacob, Abraham. Y la historia de Jacob realmente inicia ahí, porque él era parte de una familia que tenía pacto con Dios. Y eso es muy clave si entendemos el pacto que Dios hizo con Abraham, porque eso tiene mucho que ver con la misericordia que Dios le mostró a Jacob, a pesar de algunos errores que hizo. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena que está por la orilla del mar. Y Dios escogió a esta familia para poder revelar al resto del mundo su naturaleza y para poder levantar de ellos el pueblo judío, por medio del cual vendría el Mesías. Entonces era todo parte de un plan eterno que Dios tenía caminando aquí con Jacob.
Dios invirtió mucho en las vidas de Abraham, Isaac y Jacob y todo el pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios. Y quiero que sepamos que a pesar de cuál sea nuestro potencial en Dios y las profecías personales o promesas que hemos recibido, todos pasamos por los tratos de Dios. Y así fue con Jacob. Él tenía promesas y profecías que tenían que ver con propósitos eternos, pero Dios todavía trató con el corazón de Jacob y Él tratará con cada uno de nosotros antes de que entremos en la plenitud de las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, Jacob tuvo que desarrollar su propia relación con Dios y decidir por sí mismo vivir de acuerdo con sus caminos. Y leamos en Génesis capítulo 25, versos 21 al 23. Aquí, bueno, en este capítulo veamos que la mamá de Jacob era estéril. Rebeca era estéril y su esposo Isaac oró por ella y Dios la visitó y ella entonces quedó embarazada. Y aquí dice en versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Ahora, esto es clave. Versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella porque eran gemelos. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, una profecía personal de Dios para Rebeca, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Wow. Ahora, la escritura no nos revela si ella habló de esto a Isaac o no, pero seguramente ella estaba pensando en esto en los años que venían. En versículo 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Le trajo carne asada, pues cómo no. Mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces vemos que hubo una rivalidad desde antes del nacimiento y después, y no ayudó que el padre favoreció al primogénito Esaú y la mamá favorecía a Jacob. Y seguramente Jacob observó cómo su padre favorecía uno sobre el otro. Favoreció a Esaú, que tenía legalmente la primogenitura. Ahora, la primogenitura era algo muy especial en la cultura de ese tiempo, porque el primogénito recibía la doble porción de herencia y sería el próximo líder de toda la familia, como gobernador de esa familia o tribu, y recibiera una bendición especial con la imposición de manos por el patriarca, quien era Isaac. Pero Jacob también observó que su hermano era muy carnal. Esaú actualmente significa rojo, como la tierra roja, el barro, y era muy carnal y gobernado por sus pasiones carnales. Y eso le dio oportunidad a Jacob, porque él buscó aprovechar. Quizás su mamá le habló de la profecía
y quizás él pensaba que estaba ayudando a Dios. Pero él comenzó a ver cómo maquinarlo, cómo manipular para que él pudiera recibir la primogenitura en vez de su hermano mayor. O sea, Jacob sabía que el hermano mayor sirviera al menor y que él necesitaba la primogenitura para que eso se cumpliera, y buscó él la manera de conseguirla. Un día, cuando Esaú fue a la cacería, Jacob se puso ocupado y preparó un guiso muy delicioso de lentejas. Y cuando Esaú volvió del campo con mucha hambre, le ofreció la comida. Pues Esaú pensaba que estaba muriendo, que se iba a morir si no comiera, y esa fragancia, ese aroma le manipulaba. Entonces, en Génesis capítulo 25, versos 29 al 34, nos relata cómo Esaú menospreció la primogenitura y le dijo a Jacob: claro, lo puedes tener, solamente dame de comer para que no me muera de hambre. O sea, Esaú valoraba el placer y comodidad carnal, temporal, sobre las cosas de valor eterna. Era una diferencia clave. Y tal vez Jacob sabía que esa cualidad no le convenía para un líder de la familia. Pero aunque él tal vez pensaba que estaba cooperando con Dios, si Jacob hubiera conocido mejor a Dios, a su santidad, a sus caminos de justicia, de verdad, de honra, de amor, pues hubiera conocido que Dios no utiliza métodos manipuladores. Dios no puede honrar a lo que no es honesto, a lo que no es verdad, porque Dios es verdad. Entonces las acciones de Jacob chocaban completamente en contra de la naturaleza de Dios. Y yo estoy seguro que si Jacob no lo hubiera manipulado, Dios hubiera logrado su voluntad de una manera sana. Pero eso es lo que sucedió. Ahora Jacob tenía la palabra de Esaú, aunque parece que su padre Isaac no estaba a bordo con ese plan. Mucha drama en esta historia. Entonces el siguiente pasaje, los siguientes versículos nos relatan cómo Jacob robó la bendición con engaño y mentira, con la ayuda de su madre Rebeca. Isaac pidió a Esaú un día para ir de cacería, y que le trajera algo que él había cazado, que lo prepare y que lo trajera. Entonces él iba a poner sus manos sobre él para otorgarle la bendición paternal de primogénito. Y Rebeca se enteró. Entonces, mientras que Saúl salió de cacería, Rebeca convenció a Jacob a engañar a Isaac. Según las instrucciones de Rebeca, Jacob fue y mató a 2 cabritos que ellos tenían entre sus crías de animales. Y luego ella preparó ese cabrito con un pan, y Jacob se vistió con los pieles de los cabritos, porque Esaú era velludo y Jacob no. Entonces él puso las pieles de estos cabritos sobre sus manos y sobre su cuello, por si acaso Isaac le quería tocar, que pudiera sentir que era velludo. Y también puso la ropa de su hermano para que tuviera la aroma, para que oliera, o sea, todo para engañar. Estas cosas eran mentiras, para engañar a su padre, que era ciego. Entonces, en versículo 19 de capítulo 27, Jacob dijo a su padre, él se presentó a él diciendo: yo soy Esaú, tu primogénito. Mentira. Dice: he hecho como me dijiste, levántate
ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, otra mentira, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Obviamente hubo algo de sospecha. Y le acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y dijo, le preguntó directamente, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, otra vez con mentira, yo soy. Entonces Isaac comió y bebió. Y se acercó, entonces cuando Isaac le pidió, Jacob se acercó para darle un beso y Jacob olió el olor de su ropa. Entonces, convencido de que era Esaú, le bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y le dio la bendición de primogénito. Y para maldecir a los que le maldijeren y bendecir a los que le bendijeran. Y luego, terminando esto, llega Esaú y hubo una gran ruptura en la familia. Imagínate la desilusión de Isaac. Y claro, Esaú estaba irado y él juró matar a Jacob. Como le dije, mucha drama, eso es mejor que cualquier telenovela. Okay. Entonces lo que sucedió, pues Rebeca le aconsejó a Jacob que se huyera por la ira de Esaú y que se fuera a la tierra de Harán y trabajar por su tío, el hermano de Rebeca, llamado Labán. Entonces Jacob estaba corriendo de las consecuencias de sus errores, de las mentiras, y como había herido a su hermano, había desilusionado a su padre. Pero sabes que a pesar de sus errores, en el camino Dios habló a él en Betel y le aseguró que todavía estaba con él. Y Dios afirmó la promesa. Ahora, esto no significa que Dios aprobó de los métodos que Jacob había utilizado o que no hubiera consecuencias. Ya estaba viviendo con algunas de esas consecuencias. Jacob había mentido a su padre un mínimo de 3 veces con sus palabras y más con sus acciones y maquinaciones. Él tenía la bendición paternal, pero Dios no puede honrar la mentira ni los métodos no éticos, injustos. Parece que Dios le estaba permitiendo hacerlo. ¿Por qué? Número 1, por el pacto. Porque esto no se trataba solamente de Jacob, se trataba de los propósitos eternos de Dios y el pacto que hizo con su abuelo Abraham, su amor y también su gran misericordia. Pero tarde o temprano Dios trataría con el corazón de Jacob y a eso vamos. Ahora, me preocupa la cantidad de ministros hoy en día que utilizan métodos no correctos, no éticos. Parece que la bendición de Dios sigue sobre ellos por un tiempo, pero ese periodo de gracia no significa aprobación. Ese periodo de gracia es la misericordia de Dios, dando tiempo para un cambio de corazón. Y sabes que Dios a sus ministros les hará rendir cuentas y habrá precios severos que pagar para los que no representaron bien al Dios de santidad y de verdad. Y eso me preocupa. Porque yo conozco de demasiados pastores que están utilizando métodos no éticos
piensan que un fin o una meta justa es una excusa para usar métodos inéticos, pero Dios nunca bendice lo que no es ético, lo que no es honesto y verdadero y santo y correcto. Y tarde o temprano habrá un precio que pagar. Pero nosotros muchas veces queremos ver las promesas cumplidas y queremos saber cómo Dios lo hará. Queremos que todo se cumpla ahora. Tenemos profecías personales quizás. Tal vez hablan de nuestras vidas en la perspectiva de Dios 10 años hacia adelante, pero nosotros no sabemos los tiempos y nos impacientamos y comenzamos a maquinar cómo podemos hacer que esto suceda. Yo he encontrado que Dios no está deprisa. Dios vive en la eternidad, Él no está deprisa, Él no está casado con una cierta fecha del calendario, Él está esperando que nosotros nos alineemos con su corazón. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros perdemos la bendición entera? O una porción de la bendición porque nuestras acciones provocan consecuencias negativas, relaciones rotas, cicatrices en el corazón. Luego ya no pueden volver a ver los ojos del pastor de quien había robado ovejas para lanzar una iglesia nueva, o a los ojos de un hermano a quien habían engañado. Y viene el acusador de los hermanos y les carga con culpabilidad, con temor, con vergüenza. Y pues algunos parecen estar ciegos aún a todo esto y siguen adelante, realmente engañados por su supuesto éxito en el ministerio, cuando Dios no lo ve como éxito. Mira, si quieres realmente plantar una iglesia, entonces comience a evangelizar y consiga sus propias ovejas. Amén. Porque si traes las ovejas de otra iglesia, ellos vienen ya formados, a veces vienen deformes. Y es como un matrimonio. Como relaciones de romance. Si no puedes confiar en él antes de la boda, no vas a poder confiar en él después. Una amiga mía me dijo que un hombre que quería ser su novio, pues pareció todo bien al principio, pero la estaba presionando para tener relaciones sexuales. Y ella dijo que no. Hasta después de la boda. Entonces él la soltó, la dejó y ella estaba triste, pero dijo, pues mejor conocerlo ahora como es que después, porque si no puedo confiar en él ahora, no puedo confiar en él después. Y si él está dispuesto a vivir en pecado ahora, pues también estará dispuesto a vivir en pecado después de la boda. Mira, no vale... no hay valor en ir tras un filisteo. Espera la persona que Dios tiene para ti. Amén. No sé quién necesitaba esa palabra, pero Dios quiere librarnos de esas cosas, del temor, de la vergüenza, de la culpabilidad, del pecado, de esas cosas. Pero Él tiene que a veces librarnos de nosotros mismos, porque el tentador no puede tentarnos si no tenemos esa concupiscencia dentro de nosotros. Tenemos que hacer morir al viejo hombre, y de eso se trata el nuevo nacimiento en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo. Amén. En Gálatas 2:20, lo voy a buscar aquí rápidamente, aunque creo que lo puedo decir de memoria, pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces,
Eso es tan importante. Morir a nosotros mismos para recibir la vida de Dios. Amén. Para recibir la nueva identidad y la naturaleza de Cristo en nosotros como creación nueva. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la vida de Jacob, y los puntos más importantes de este mensaje están en la siguiente parte. Entonces yo sé que vas a querer escuchar a todo, pero primero un breve anuncio. Quédate aquí, no te vayas. La voz de Dios avanza el reino. El Ministerio Christian International fue fundado por el Dr. Bill Hamon, quien sigue sirviendo como nuestro obispo. Ahora, la red global CI tiene presencia en más de 40 naciones. Los doctores Jim y Judy Stevens supervisan todas las sedes internacionales. Una de ellas, bajo esta cobertura, es la red global CI México, presidida por el profeta Cliff Bell y su esposa, Diane. Nuestra visión es ver a cada hijo de Dios alcanzar su potencial en Cristo y volver un agente efectivo del reino de Dios. Para lograr esto nos ocupamos equipando a los santos, estableciendo el reino y levantando una generación profética. Si compartas nuestra visión, te invitamos a ser una parte. Tu diezmo pertenece a su iglesia local, pero para enviar una ofrenda simplemente sube a nuestra página de internet cimexico.org. Haz un clic en donde dice donar con PayPal. Esto abre el portal de PayPal del ministerio en donde puedes hacer tu donativo. Si vives en los Estados Unidos, puedes usar la aplicación Zelle. El email cliff, cliff@cimexico.org indica el destino de tu ofrenda. Estamos agradecidos por tu generosidad y esperando una cosecha en tu vida. No se te olvide dar una me gusta a este video y síganos en Facebook, YouTube e Instagram. Y si esta enseñanza te ha bendecido, comparta la bendición con otros. Ahora regresamos a la enseñanza en curso. Que Dios te bendiga y guarde. Hola, bienvenido otra vez. Para los que apenas nos están acompañando, yo soy Cliff Bell de la Red Global Christian International para México, y qué gusto que nos acompañes. Favor de anotar desde donde nos estás escuchando, y si tiene una petición de oración, haznos saber en mi buzón de Messenger de la cuenta que tengo en Facebook, ¿ok? Bendiciones. Ahora, Jacob. Él tuvo que huir desde la tierra de su parentela, se fue y se huyó a Harán para vivir con su tío Labán. El problema es que Labán también era muy tramposo. y cuando hay dos que son tramposos bajo de un solo techo, cuidado, porque volvió una relación muy complicada, con cada uno tratando de superar al otro, y en tiempo desarrolló algo de resentimiento. Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, una de las hijas de Labán. Pero Labán le engañó, y en la mañana sucede que estaba casado con Lea, la otra hermana. Entonces trabajó otros 7 años para poder casarse con Raquel, y luego otros años para aumentar el número de animales. Y en 20 años Labán le cambió su sueldo 10 veces. Pues en todo el tiempo era uno tratando de superar al otro, y en ese tiempo también Jacob estaba tratando de aprovechar de Labán y aumentar el número de los animales a su nombre, y él usó algunos métodos cuestionables otra vez en vez de confiar en Dios. Sabes que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos.
o no debemos. Si confiamos en nosotros mismos, haciendo manicaciones y manipulando, vamos a resultar con la provisión del hombre. Pero si confiamos en Dios, en sus maneras, en sus métodos, en sus tiempos, si vivimos en su verdad, justicia, podemos recibir la provisión de Dios. Si tienes llamado de pastor o de profeta o como hombre de negocios, Dios tiene un plan y un tiempo y lo logrará a su manera si sigues pendiente a su voz y vives en fe y en obediencia. Cuando Dios lo hace, cuando Él abre la puerta, será de una manera sorprendente, muchas veces repentinamente y de acuerdo con sus caminos. Amén. Me acuerdo del tiempo cuando yo estaba trabajando por el Ministerio Christian International en la sede principal en Florida. Todavía represento ese ministerio ahora, pero durante esos años, pues yo tenía profecías que hablaban de un ministerio profético internacional, pero parece que nada estaba sucediendo. Y yo vi a otros quienes estaban promoviendo a sí mismos y que usaban palabras de adulación para impresionar a los líderes y otras cosas. Y parece que algunos de ellos estaban avanzando mucho más rápidamente que yo. Pero yo no quería abrir una puerta a fuerzas. Y aunque hubo una puerta por fin que se abrió y luego otra, hice algunos viajes a Sudáfrica, a Venezuela, a Colombia, y de repente nada, o sea, todos me dijeron, pues ya tu ministerio fue lanzado, y luego pues quizás no, y por 2 años no hubo nada, y yo me quedé pensando, bueno, Señor, si eso fue el cumplimiento, la totalidad del cumplimiento que tenías para este ministerio, para mi vida, entonces bien. Yo pensé que sería más, pero si eso fue la totalidad, entonces bien. Si solo voy a poder estar aquí apoyando al ministerio de otro, está bien. Solo quiero estar sirviéndote en alguna capacidad, si es apoyando a otro o yo, lo que sea, pero Señor, quiero estar sirviendo cuando regreses por tu iglesia. Y esa era mi actitud. Y de repente, en 2 años, todo cambió. Eso fue ya hace 20 años, más que 20 años, y no se ha parado desde entonces. Y cuando yo fui enviado con la bendición. Yo no tuve que salir por la puerta trasera ni por una ventana en un callejón a la medianoche. Gracias a Dios que pude ser enviado con la bendición. Así Dios lo quiere hacer. Y lo que es interesante, los que estaban promoviendo a sí mismos y manipulando y cosas así, los que se adelantaron en los tiempos, la mayoría de ellos ni están en el ministerio ahora. Tienen muchos años de que ni están en el ministerio. Otros ni se congrega, ya ni está en la iglesia para nada. Entonces, yo doy gracias a Dios que yo me quedé cuando Dios quería que yo me quedase, aunque no estaba yo completamente cómodo. Cuando uno sabe en el espíritu que hay más, y en mi espíritu yo lo sabía, pero yo rendí estas cosas al Señor, rendí los tiempos a Dios. Y Dios era fiel para enviarme de vez en cuando una palabra de ánimo, solamente para seguir sirviendo con una buena actitud. Ahora regresando a Jacob. Finalmente, después de 20 años en la tierra de Harán, era tiempo de separarse de Labán. Ahora no voy a contarle toda la historia porque hubo mucho drama que aconteció, pero Dios le había hablado en capítulo 31 de Génesis, versículo 3. Dios le dijo, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela
y yo estaré contigo. El mismo Dios que le dijo que estaba con él en Betel cuando él estaba huyendo de Esaú, le dijo otra vez, todavía estoy contigo. Pues el favor que tenía con Labán había desaparecido. Y los hijos de Labán tenían celos de Jacob porque había aumentado mucho en bienes y en animales y todo. Entonces, pues hubo mucho conflicto. Al final de las cuentas, cuando salieron, a pesar de toda la drama, lo bueno es que llegaron a un acuerdo de paz entre Labán y Jacob. Pero ahora él estaba en camino a la tierra de su parentela. Iba a volver a ver sus papás después de 20 años, pero también iba a ver a Esaú. Y si te acuerdas, Esaú había jurado matarle. Entonces, pues él quería saber cómo era el asunto, si ya estaba calmado o qué. Entonces envió mensajeros y él escuchó que Esaú, cuando escuchó que él venía, él juntó a 400 guerreros y estaba en camino para darle la bienvenida, entre comillas. Pues su oportunidad había llegado. Bueno, Jacob ahora tenía miedo de perder no solamente su propia vida, pero las vidas de sus esposas y de sus hijos y de otros que estaban con él. Entonces su mente otra vez comenzó a maquinar, pensar, los engranajes estaban girando, ¿cómo voy yo a salir adelante en esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Y decidió pues enviar 3 grupos de hombres con regalos extravagantes a Esaú y con palabras muy floridas para hasta llamando a Esaú mi señor y cosas así. Él envió cientos de cabras y ovejas, decenas de camellos, ganado y asnos. Buscó complacer a su hermano y apaciguar su ira con los presentes para ser acepto y no matado. Pues no lo puedo echar la culpa en eso. Y sí siento que hubo cierta restitución que era justo hacer. Pero qué desgastante estar siempre maquinando y corriendo de las consecuencias de acciones malas y decisiones malas. Muy desgastante. Algunos mienten, hacen una mentira y luego tienen que cubrir esa mentira con otra y con otra y con otra y acordarse de qué es lo que dijo a quién y tratar de mantener a estos separados para que no... ¡Ay, Dios mío! Y pues él estaba viviendo con ciertas consecuencias. Pues tal vez no has buscado mentir y robar la primogenitura de alguien, pero todos hemos cometido errores y sufrido ciertas consecuencias. Y lo que es desgastante es estar dependiendo de nuestra propia sabiduría y astucia. Jacob estaba regresando a su tierra para entrar en la siguiente etapa de su vida y del cumplimiento de las promesas que Dios tenía para él y para su simiente, para cumplir su destino. Pero Dios no quería que Jacob regresara a su tierra en la misma condición en que se fue. Él salió llamado Jacob, tramposo. Eso es lo que significa, tramposo, usurpador. Dios no quería que él regresara con esa misma identidad. Y sabes que muchos de nosotros y la iglesia está pasando por una puerta, entrando como si fuera una tierra nueva, de cumplimientos, de avances, de cosecha más grande que hemos conocido, pero no podemos entrar y participar en eso si entramos con las mismas actitudes y costumbres inéticos o errados que teníamos en la vida antigua. Este es un tiempo nuevo. Dios ha prometido avivamiento, reforma y bendición. No vas a entrar con la antigua identidad y dependiendo de nuestros propios recursos y nuestras propias maquinaciones.
¿Por qué piensas que Dios permitió la pandemia? Una de las razones que Dios permitió la pandemia es para darnos, como lo dio a Jonás, un espacio. Para Jonás fue el estómago de un pez grande, un lugar en donde podemos arrepentirnos y alinearnos y ser sacudidos y desechados de todo lo que no es compatible con el reino de Dios. Dios nos dio oportunidad para sanar a nuestras familias, para sanar a nuestros corazones, para despojar cualquier cosa que no es compatible con Él. Y eso es lo que estaba Dios al punto de hacer con Jacob. Y así Jacob tenía esta amenaza llegando hacia él. Él tenía promesas, pero él también tenía una amenaza. Entonces se levantó aquella noche en versículo 22 de capítulo 32 y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Eso es interesante, que él pasó por el vado de Jaboc. Jaboc es una palabra que significa ser vaciado. Ser vaciado. Y eso es precisamente lo que Dios estaba haciendo con Jacob. Dios le estaba vaciando de todos sus propios recursos, de todas las cosas que él antes usaba como muletas para avanzarse en la carne. La promesa sigue vigente, pero no podemos entrar como el viejo hombre. Y así Jacob no podía entrar a la tierra prometida con la ideología y los paradigmas y mentalidad de la vida antigua. Y Dios ha permitido que pasemos por un tiempo de ser sacudidos y ser probados. Todos estamos pasando por ese vado de Jaboc. No es porque Dios no nos ama, al contrario, es porque Dios sí nos ama y nos ama más que a su propia vida. Y vemos en versículo 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces, toda la noche él estaba luchando con un hombre misterioso. En en la Biblia, en Oseas 12:4, fue llamado un ángel. Pero en Génesis 32, versículos 28 y 30, fue llamado Dios mismo. De hecho, en Oseas 12:5 también fue llamado Dios. Entonces, los teólogos y eruditos en mayor parte creen que esto fue Dios mismo con que Jacob estaba luchando, o Cristo preencarnado. Y luchando con Dios, wow. Pues algunos piensan, pues, ¿cómo es que uno lucha con Dios? Eso no es una lucha muy sabia, pues Dios siempre va a ganar. Bueno, nosotros hemos luchado con Dios y quizás algunos de ustedes están luchando ahora mismo, luchando porque no quieres soltar algo que Dios te ha mandado a soltar. Quizás quieres seguir controlando una situación porque no confíes lo suficiente que Dios ama a ese ser querido. Y quieres tú estar en control de la situación y Dios está diciendo, ríndame a mí el control, dame a mí las llaves, entrégame a mí la situación, porque yo puedo mejor que tú y mis planes son buenos, no son malos. ¿Sabes qué? Podemos confiar en Dios con nuestros corazones, con nuestras familias, con nuestros negocios, con nuestras vidas. Y aun cuando las cosas no resultan así, no terminan como nosotros habíamos pensado que debían, Dios siempre lo hace de la forma mejor,
porque Él conoce mejor que nosotros, su perspectiva es mejor que la nuestra. Pues en versículo 25 dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahora, eso es para mí una de las escrituras muy interesantes. Obviamente Dios es el Todopoderoso. Entonces, si Dios permite que una lucha continúe, no es porque Él no puede eliminarlo, terminar la lucha así de rápido. Es porque Él quiere sacar algo de nosotros. Pero dice que no podía con Él. Pero se le recordó a Jacob que él estaba lidiando con un ser sobrenatural cuando un solo toque, tocando su cadera, y él quedó cojo, descoyuntado. Creo que Dios hizo eso para que él entendiera que si la lucha siguiera era por la misericordia y por el amor de Dios. Y solamente por eso. Pero Dios estaba permitiendo que la lucha continuara porque quería algo de Jacob. Quería sacar algo de él. Génesis 32, 26 dice, Jacob estaba diciendo a Dios, déjame. No, pero Dios le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El hombre siempre está buscando bendición, otra bendición. Pues lo que él quería era protección de su hermano, ¿verdad? Y a eso se refería. Y pero el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Ahora, el hombre siempre busca bendición de Dios. Dice, no te voy a soltar si no me des bendición. Pero no siempre nos damos cuenta que si le rendimos a Dios lo que Él quiere, que Dios dará a nosotros lo que nosotros necesitamos. Eso es tan importante, amados, porque Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, no tenemos que pedir bendición, tenemos que posicionarnos para recibir bendición por medio de la fe y la obediencia. En este caso, Dios quería que él admitiera cuál era su nombre. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Jacob, lo que significa es usurpador, tramposo, mañoso. Era una confesión que él había confiado en sus propios recursos, sin maquinaciones. Y sabes qué, Dios ya conoce cuáles son nuestras debilidades. Él conoce de nuestro pasado. Él conoce nuestra fragilidad humana. Cuando Él nos escogió, ya lo sabía. Y a pesar de eso, todavía nos escogió. Dios sabía cómo se llamaba Jacob cuando le escogió. Él sabía todo de él, pero necesitaba que Jacob lo reconociera y que reconociera su dependencia en Dios. Esa es la lección que hemos estado aprendiendo este año 2020, depender en Dios. Él es nuestra fuente de provisión. Él es nuestro protector y sanador. Él es el aire que respiramos. Él es todo. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es confesar nuestros errores y fallas y confesar cuál ha sido nuestra identidad vieja para poder desecharnos de la identidad vieja y recibir la identidad nueva que tenemos en Cristo como creación nueva. Y el varón le dijo en versículo 28, no se dirá más tu nombre Jacob. Entonces esto ya no será tu identidad, usurpador, sino Israel.
príncipe con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. No dijo que fue librada mi carne, dijo, fue librada mi alma. Dios quiere prosperarte y que seas sano así como prospera tu alma, dice 3 de Juan, versículo 2. A Dios le interesa sanar a tu alma. Él quiere despojar de ti todas esas cosas, el mugre de lo inético, de cualquier cosa que te ha impedido caminar en santidad y en obediencia y en fe. Y sabes que Dios sanó el alma de Jacob. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Wow. Entonces, Peniel significa el rostro de Dios. Él había visto el rostro de Dios. En este tiempo de pandemia, lo que Dios quiere es darnos un encuentro con Él tan íntimo y que permitamos que Dios vea todo lo que está en el corazón. Muéstrale, confiésalo, confiésalo y así puedes despojarte de esas cosas y puedes recibir por fe un nombre nuevo, aleluya, una identidad nueva en Cristo. Primeramente por el vado de Jaboc, y eso es ser vaciado de todo orgullo, autoimportancia y dependencia en nosotros mismos. Y luego sanar el corazón y ser limpio. En Romanos 8:28. Hay una promesa para los que están pasando cosas difíciles. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, aún en 2020, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hay algo que lo cualifica. Eso no es aplicable a cada persona, pero a los que aman a Dios y son a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, si estás escuchando, si eres hijo de Dios, eres esa persona o una de esas personas. Y luego sigue diciendo cuál es el propósito al cual ha sido llamado. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos que llegar al fin de nosotros. Tenemos que pasar por nuestro Getsemaní, morir a nosotros mismos, tener ese encuentro íntimo con Dios. Y eso realmente es de lo que se trata el nuevo nacimiento. En Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Con Jacob, cuando él hizo esa transición, eso fue de la osadía y él tenía la osadía y la persistencia de la confianza en sí mismo, y él cambió a la osadía de la fe y de la humildad. Jacob antes, ahora se convirtió en Israel. Antes el suplantador, desconcertado por su conquistador, pero él ahora resucita como un príncipe con Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Yo no sé cuál es la crisis en tu vida y cuáles han sido los motivos por los cuales has luchado con Dios. Pero ya es tiempo, si estás pasando una prueba y esa prueba se ha alargado, quizás es tiempo de entregar tu examen al maestro. Y simplemente dile, ¿sabes qué? Yo no conozco todas las respuestas. Yo no sé cómo responder. Yo necesito ayuda. Yo tengo un problema. Tengo una adicción.
tengo esto, tengo el otro, tengo esto en mi corazón y no lo he podido soltar. Tengo esta cicatriz. Simplemente confiésalo a Dios y dile, yo soy Jacob. Yo he maquinado, yo he dependido en mis propios recursos y no he avanzado, he dejado relaciones rotas, he dejado desastres detrás de mí. Yo quiero algo diferente. Quiero entrar en la plenitud de la tierra prometida, de las promesas que Dios tiene para mí. Y necesito de ti, Señor, límpiame. De hecho, si nunca has hecho Cristo el Señor de tu vida, ¿por qué no oras una oración conmigo ahora mismo? Simplemente dile, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Tengo pecado en mi vida y necesito un Salvador. Gracias por enviar a Cristo, que nació de una virgen, vivió sin pecado, murió por mis pecados como sacrificio y resucitó en tercer día. Gracias por ese amor tan extravagante. Yo respondo a tu amor y al precio, a la obra que hiciste por mí, y yo rindo a ti mi vida. Límpiame, sáname, haz de mí una criatura nueva. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor, es mi Rey. Y yo te entrego a ti mi vida. Y yo viviré por ti, por tu gracia, el resto de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque ahora yo soy salvo. Soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Esta oración conmigo. Yo te urjo que me escribes. Me encantaría saberlo, escuchar este testimonio. Escríbeme a mi buzón de Facebook en la cuenta Profeta Cliff Bell, o me puede enviar un correo electrónico a cliff@cimexico.org. Te urjo que consigues una Biblia si no tienes una Biblia y comienzas a leer. Yo recomiendo desde el Evangelio de San Juan para conocer más a Cristo y los demás evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego el libro de los Hechos, el resto del Nuevo Testamento. Ahí puedes aprender quién es Cristo y cómo debe de ser la iglesia. Y si no tienes en dónde congregarte, pues también escríbame, porque es posible que entre mis contactos, y tengo muchos, que pueda haber una iglesia cerca de ti donde puedas congregarte. Y para los que ya conocen a Cristo, para los que ya han estado siguiéndome por un tiempo, pues yo te urjo que tomes un tiempo para buscar el rostro de Dios, para tener ese peniel verdadero, ese encuentro con Él, con un tiempo de adoración y luego esperando en su presencia. Y permite que Él comience a indicar cuáles cosas en tu vida necesitas confesar. Tal vez ya sabes, tal vez ya sabes si hay una adicción o otra cosa. Pues sabes que permite que Dios perfeccione la buena obra que ha comenzado en ti y que pases plenamente por tu Jaboc y por tu Peniel para que puedas entrar plenamente en tu tierra prometida. Amén. Porque tus testimonios mejores están por delante. Y yo les amo, les bendigo y nos veremos en la próxima sesión. Que Dios les bendiga.